Bienvenidos a Administración Financiera, un repaso general que les va a permitir tener visibilidad del contenido y sobre todo aclarar dudas. Por supuesto que yo esperaría que las dudas sean planteadas a partir de la revisión que ustedes hicieron de las soluciones o de los laboratorios que estuvieron presentando. Para quien interactuó con el curso sabe que en actividades yo abrí una carpeta que se llama Solución a Casos Prácticos y adicional a estar en el contenido en la otra parte, en cada una de las actividades está aquí resumido todos los casos de los cuales vamos a conversar, por lo menos a vuelo de pájaro para ver cuál es el contenido. El contenido comenzó en el módulo 2 con la evaluación de proyectos de inversión. Aquí había mucha teoría que se había presentado y me voy a ir al módulo 2 del material de aprendizaje. Y si revisamos el contenido del módulo 2, comenzaba en la semana 7 con presupuesto de capital. Luego nos fuimos a costo de capital y proyectos de inversión. Luego revisamos lo que era la estructura de capital. Nos fuimos a ver el método de evaluación de activos y la correlación con el costo de capital. Y luego ya entramos a ver evaluación general de proyectos de inversión en el módulo 2. Y en el módulo 3 concluimos con temas específicos como la evaluación de proyectos en todas las fases, la estructura de capital a largo plazo, costo marginal y, por último, EVA y free cash. Ahora, ¿por qué entra todo? Es como cuando uno en segundo de primaria la evaluación era un dictado. Yo ya debía saber todo el abecedario y los números hasta cierto nivel. Igual es acá. Si estamos evaluando la semana 15, ahí hay información desde la semana 8 o 10, que es prácticamente largo plazo. Entonces, yéndome muy puntualmente a cosas que pueden apoyarles para revisar qué es lo que vamos a evaluar, recuérdense que este curso es de toma de decisiones. Eso implica que lo que más importa en términos de la evaluación es la interpretación. El dato tiene que estar correcto, que es la mitad de la respuesta. La otra mitad de la respuesta es la interpretación, el análisis de la interpretación que ustedes hagan justo de los datos resultantes. Vamos a revisar las resoluciones para los últimos laboratorios que traen consigo alguna implicación del contenido del examen final. Casos prácticos, publicaciones. Muy bien. Uno de los últimos final es este caso, el número 7, que nace a partir de la presentación de un informe financiero para calcular justo el costo promedio ponderado de capital. Ahora, ojo, pudiera ser que no se les presente un informe financiero, sino que solo hagamos referencia a los pesos relativos de la deuda. Háblese acciones comunes, acciones preferentes, deuda de largo plazo, deuda de corto plazo, utilidades retenidas. Si hacemos referencia a un porcentaje, no necesitan los saldos para calcular ese porcentaje, porque ya estaría calculado. Es decir, le estamos ahorrando pasos para optimizar el tiempo en la evaluación. El otro tema es, aquí por ejemplo, obviamente tienen que agarrar información del balance, ubicar deudas de corto y largo plazo, que es lo que tengo por acá, más la estructura de accionaria de esta organización. Recuérdense que al final hay que incluir utilidades retenidas. Y las utilidades retenidas siempre se sumen al capital común para efectos del cálculo de los pesos.
Sin más, vamos a ir a revisar la solución. Aquí está el enunciado. Y me voy a ir a la solución como tal. Caso práctico número 7. Aquí está 7, 6 y 8. 6, 7, 8. Entonces, justo acá, el número 7. Y listo. Bien. Ustedes me dicen si está bien así o aumento el zoom para visualizar. Así está bien, gracias. Muy bien. Ok. ¿Por dónde inicio este caso? Lo primero que debo de hacer es, con lo que me dan acá, estoy infiriendo que es el cálculo del costo promedio ponderado de capital. Ahora, ¿cómo correlaciono esto? Hay casos que nosotros resolvimos en Genial y lo vimos, que el costo de capital está correlacionado, solo déjenme cargar Excel, por favor. Listo, aquí está. Nosotros aprendimos que el costo de capital, que sería el WACC, está correlacionado al cálculo de pesos, es la W, de deuda. Eso va multiplicado por el costo de capital, pero eso lleva implícito el efecto del escudo fiscal, que es la tasa de impuesto. A eso hay que sumarle, habíamos dicho, el peso de las preferentes con el costo de las preferentes, más el peso de las comunes por el costo de las comunes. Lo aprendimos en la sesión número 7. Y en la misma sesión 7 correlacionamos que esta caso S que está por acá está correlacionada a, sabemos que es la tasa libre de riesgo, más el efecto del coeficiente beta que va multiplicando la diferencia entre la tasa de mercado y la tasa libre de riesgo. Ya tenemos ahí dos temas diferentes. ¿A qué tema me refiero? Esto de acá le llamamos Capital Asset Pricing Model, el modelo de evaluación de activos de capital. Esta parte, donde el inversionista ve hacia el mercado y necesita determinar qué condiciones de rendimiento tendrá para una inversión. Del otro lado, el costo de capital es la empresa el que lo evalúa, considerando la expectativa de rendimiento del inversionista. Por eso es que dice acá en el enunciado, sobre los préstamos de largo plazo, y comienza. Decía largo, pero no plazo, había un error ahí. Y sabemos que hay dos formas de determinar el WACC, ya sea por fórmula o por el método tabular. No tienen que calcular los dos si ese caso viene en el examen. Solo deben hacer uso de un método, no de los dos. Entonces, en el método tabular, ¿qué considerábamos? El rubro contable, la cuenta contable, el saldo, el peso relativo, el costo total, el escudo fiscal, el costo neto y el costo ponderado. Esas son las columnas. Bien, en este caso, ¿qué indica? Dice que sobre los préstamos de largo plazo, ahí se recuerdan que solo puedo considerar en el costo de capital aquellas cuentas que generen costo. Y en este caso el costo está relacionado a los préstamos de largo plazo, que es 5%, y los de largo plazo están acá. Ahora, ¿qué año calculo? Si me dan 2 años, yo siempre voy a elegir calcular el último, en este caso el 2022. La deuda de largo plazo es 87,500.
Deuda de largo plazo. $87,500. Bueno, a eso está correlacionado un costo que es el 5%. ¿Sí? 5%. Lo que yo voy a dejar en un color específico es porque me están dando el dato. Me están dando el costo total y el saldo. Lo demás lo vamos a calcular y lo voy a poner en un color diferente. Luego dice que sobre los préstamos de corto plazo se pagan intereses del 6.25. Los dos son deuda. Es W sub I, el peso, y K sub I, el costo. Pero el tema es que sobre los préstamos de largo plazo tienen una tasa diferente. Entonces, el cálculo debo hacerlo doble. Entonces, aquí debo calcular deuda de corto plazo. Y venir acá y tomar, en este caso, de las de corto plazo, 111.215. ¿Y qué costo me están dando para esa cuenta? 6.25%. De una vez lo transformo en decimal y ya voy trabajando. Bien, ¿qué haría en la fórmula? La fórmula habría que ajustarla, porque entonces toda esta parte que estoy colocando en negría y en color rojo, debiera entonces replicarla. La tengo que replicar porque hay dos tasas diferentes para un mismo tipo de fuente de capital, en este caso deuda. Se replica esto precisamente en función de esto porque las tasas son diferentes. Bien, ¿qué más me dice el enunciado? Me habla de que los accionistas preferentes reciben rendimientos del 8.75. Entonces ya me voy al segmento del capital de esta organización. Siempre tomo el último año, 137.500, y regreso al Excel. Acciones preferentes, 137.500. Y el costo de capital que me dan es 8.75%. Y de último, acciones comunes. Ahí se recuerdan que a esto siempre hay que sumarle las utilidades retenidas. Vamos a revisar y veo que aquí ya no me dan un costo para las acciones comunes, sino que me dan información para aplicar esta parte de acá. No me dan el dato puntual. Si me dan el dato puntual ya me ahorraron trabajo, pero en este caso voy a tener que hacer un doble cálculo. Bien, miremos que hay acciones comunes por 1.414.352 y no hay utilidades retenidas. Entonces sería 1.414.352 más 0. No tengo utilidades retenidas. ¿Y eso qué costo tiene? K sub S. Quiere decir que debo utilizar esta porción de acá para calcular K sub S, en donde la tasa libre de riesgo, según este enunciado, dice que es 4%. 4%. Lo otro es el coeficiente beta. El coeficiente beta sería la letra B del alfabeto griego. Es un coeficiente de 1.75. Y dice acá que acciones del mismo tipo en el mercado reciben rendimientos del 11%. Esa es la tasa de mercado. 11%. K sub M 0.11. Bien. Ahora debo resolver la ecuación. K sub S va a ser igual a 0.04 más el coeficiente beta, que sería 1.75 por 0.11 menos 0.04. Y ya resuelvo. 0.11 menos 0.04 es 0.07. Entonces aquí ya solo queda una multiplicación por 0.07. Bien,
Ahora debo resolver. 1.75 por 0.07 es 0.1225. Quiere decir que caso S, que sería 0.04 más 0.1225, es igual al 0.1625. Ya tengo el valor de caso S. Acá el costo total es 16.25. Muy bien, si a mí me tocara que pagar el costo de este capital, ¿qué fuente de capital es más cara? Las acciones comunes. ¿Por qué razón sucede eso? Porque son los accionistas comunes los que esperan rendimientos altos. Esto siempre en una organización, la administración debería procurar que sea lo más alto. No pueden ser preferentes. Tienen que ser comunes, que son los que se llevan al riesgo y son los que toman decisiones en la organización. Y lo más barato siempre debe ser la deuda. En tanto más barata la deuda, el costo de capital será más bajo. En tanto más acciones comunes, el costo de capital será más alto. Porque eso perseguimos, que al final los accionistas comunes reciban más plata. Bien, aquí no hemos terminado, porque ¿qué requerimientos nos dan? Después de leer todo el ejercicio, tenemos que bajar y ver qué es lo que me piden. Primero, el inciso A es determine el costo promedio ponderado de capital. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. En esta hoja voy a calcular el WACC, que sería el primer resultado de lo que me están pidiendo. ¿Qué debo hacer para calcular? Recuérdense que todo lo que puse en color negro es porque ya tenía el dato. Todo lo que va en color azul, yo lo debo calcular, que es lo que voy a hacer ahorita. Bien. ¿Qué debo hacer con estos datos? Lo primero es sumar. Y para calcular el costo de capital, recuérdense que habíamos dicho que la suma de los pesos tiene que ser igual que 1. W sub 1 más W sub P más W sub S tiene que siempre ser igual que 1. Eso lo vamos a utilizar acá. Primero lo que hago es, vamos a redondear este cálculo dividiendo el valor de la deuda dentro de la sumatoria de todas las fuentes de capital. Y eso lo voy a aproximar a 5 decimales. Teniendo esa fórmula, solo voy a copiarla. Y ahora voy a confirmar esta condición. Perdón. Listo. Esto me debería sumar 1. Acá. Y efectivamente, suma 1. Si ya confirmé que suma 1, ya puedo avanzar. Ahora me voy con el escudo fiscal. ¿Cómo saber qué tasa de impuesto debo de utilizar? Tendría que volver a leer el enunciado. Vamos a ver acá arriba, a ver qué me dice. Se evalúa la posibilidad de reemplazar un equipo en sus plantas de producción, para lo cual existen dos alternativas. O se compra un equipo de 625.500 o uno de 550.000. Y aquí habla de que se vende un activo usado, en fin. Sigamos buscando a ver dónde está alguna información de la tasa de impuesto. En todo lo enunciado no hay. No existe esa condición. Entonces, como no existe esa condición, debemos interpretar que la tasa de impuesto es la vigente. ¿Cuál es la tasa de impuesto vigente en el mercado? 25%. Acuérdense que hay 3 tipos de renta en la ley del impuesto sobre la renta. Fuentes de renta, producto de operaciones
Empresariales, que es lo que estamos haciendo, 25%. Renta producto de salarios, salariados, y rentas provenientes de ganancias de capital, intereses y todo lo que ello implique. Entonces, ¿cuál es la tasa que aplica para operaciones empresariales? 25%. Y es la que vamos a utilizar acá. Tasa de impuesto, 25%. Muy bien. Sabiendo qué es eso, esta condición nos obliga a incluir aquí el efecto del escudo fiscal que fue abordado en clase, 1 menos 0.25. Ahora, esta condición solo aplica para las deudas, pero no aplica para los dividendos preferentes y los dividendos comunes. Lo único que tiene escudo fiscal son las deudas, háblese bonos o deudas bancarias. El costo neto lo voy a conseguir multiplicando el costo total por justo esa condición. 1 menos 0.25, que es la tasa. Y la tasa está justo por acá. Listo. Quiere decir que la tasa real para efectos del costo de capital, en este caso, baja de 6.25 a 4.68 y de 5 a 3.75%. Bien, vamos a copiar el formato para que los números queden ahí correctos. Ok, ¿qué hago con lo que no tiene escudo fiscal? Pues solo debo copiar el costo total. Listo. Ahora me voy a calcular el costo ponderado, que es la multiplicación de 0.0375 por el peso relativo. Calculo todas las líneas, o todas las filas en este caso, y ya tengo el costo ponderado por cada una de las fuentes de capital. Ahora, la sumatoria es a lo que le llamamos el costo promedio ponderado de capital. Utilizamos la letra sigma para indicar que es una sumatoria y sumamos los 4 datos. La organización tiene un costo para operar, costo del capital, del 14.3%. ¿Cómo se puede leer ese dato? Por cada dólar invertido en esta organización, se tiene que pagar un costo en promedio del 14.3%. Se puede interpretar también que el valor total del activo que se tiene un costo del 14.3%. Eso incluye costo financiero y costo accionario. Costo accionario son los dividendos. Costo financiero son los intereses que se pagan por las deudas de corto y de largo plazo. Muy bien. He respondido con esto solo el primer requerimiento. ¿A qué requerimientos me refiero? Justo a determinar el costo promedio ponderado de capital. Ahora vamos a calcular los flujos netos de la operación, pero eso implica pronosticar flujos netos de la operación. Y aquí es donde viene un poco el tema de qué construir primero, porque hay que construir con base en lo que vimos en la teoría, inversión inicial, flujos netos de la operación y flujo terminal. ¿Dónde pueden ustedes observar toda esa teoría? En las presentaciones y en los videotutoriales que fui dejando en cada una de las sesiones. Por supuesto que si no estudié como estudiante, no abordé los temas oportunamente, como que ver, no sé, 6 horas de video, que son 6 sesiones si fuera por hora, pero realmente es menos. 6 horas de video para, no sé, 7, 8 sesiones, en un solo día para estudiar va a estar bastante complicado. Todos los videotutoriales
debieron haberse visto en su momento y ahora nada más estar practicando el procedimiento. Entonces, en términos de proyectos, recuérdense, para construir los flujos es inversión inicial, flujos netos de la operación y flujo terminal. Y el flujo terminal se suma a los flujos netos de la operación para compensar la inversión. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el siguiente requerimiento en línea, que sería flujos netos de la operación, creo que decía. Miremos. Calcular los flujos netos de la operación, eso dice. Bueno, siendo así, lo que debo hacer, vamos a calcular aquí los flujos netos de la operación. Listo. ¿Qué debo hacer? Como son pronósticos, sabemos que los resultados se pronostican dentro de un estado de resultados. Entonces vamos a hacer un estado de resultados proyectado. Y ahí tenemos que tener en mente toda la estructura. A estas alturas ya no valdría que ustedes vayan a ver cuál es la estructura. La tienen que saber de memoria. Pregunto, ¿todos siguen ahí? Sí, licenciado. Sí, Ok, muchas gracias. ¿Cuántos tengo? 30 conectados. Muy bien, Diego, ok. Entonces voy, ventas netas, costo de venta, utilidad marginal, gastos de la operación, depreciaciones, que también es un gasto de operación, pero aquí lo tenemos que incluir por separado. Luego sigue la utilidad operativa, o UAI, como le llamamos. Y a eso se le llama también margen bruto, o utilidad bruta, perdón, porque el margen es porcentual. Luego, gastos financieros. ¿Qué son los gastos financieros? Los intereses de las deudas. Pueden ser ingresos financieros si tuviéramos inversiones. ¿Qué más tenemos acá? Utilidad antes de impuestos e intereses. En inglés se escribe earned before taxes. Y es solo una I. Primero es utilidad antes de intereses e impuestos. Quito los intereses y ya solo me queda descontar los impuestos. Y esto me da el resultado del periodo. Bien, ahora debo considerar ajustes. Ya sabrán ustedes la razón. Al final no es válido para efectos del flujo restar dos veces un flujo. Si yo ya hice la inversión, no puedo volver a restar la inversión. Y se dan cuenta, igual, porque todo va restando, muy poco suma. Con las ventas pago el costo, absorbo los gastos y las depreciaciones junto con los gastos financieros y pago los impuestos. Y lo que me queda es el resultado del periodo. Le sumo ajustes a esta operación por esa doble resta que hay de la inversión, porque la depreciación viene producto de un activo que yo compré, por ende viene de una inversión. Muy bien, ya teniendo la estructura, yo procedo a calcular para el número de años que corresponda. Miremos qué nos dan. Dice acá, me dan la utilidad marginal. La utilidad marginal, y es en miles de dólares. Quiere decir que lo que me están dando es esta línea. Por acá está comenzando la información que me están dando. Puede comenzar por la venta neta o puede comenzar por la utilidad operativa. O puede irse directamente a darles el resultado del periodo y ajustes por depreciaciones. O en su caso, darles el dato neto, que fue lo que hicimos al inicio. Ahora bien, este caso está iniciando por la utilidad marginal. Y dice aquí ingresos marginales. Acá. Entonces, para el primer año de operación en equipo electrónico es 95.
Para el segundo, 137. 200 para el tercero. 215 y 250. A eso hay que restarle gastos operativos. Esta suma que está acá es la suma de ambos rubros. 15 más 50. Quiere decir que de gastos operativos tengo 15 y 50 de depreciación. En el segundo año tengo 25 y 50. Tercer año, 20 y 50. Cuarto año, 23 y 50. Quinto año, 28 y 50. Estos dos valores van a restar la utilidad marginal para encontrar la utilidad operativa. 95 menos 15 menos 50. Gastos financieros no existen en el enunciado. Habrá que revisar bien a detalle. Yo fui quien elaboró este laboratorio, entonces sé que no incluí esa parte. Pero ya tengo todos los gastos operativos y la depreciación incluida. ¿Qué me queda? Si no hay gastos financieros, calcular la utilidad antes de impuesto. ¿Qué tasa de impuesto vamos a utilizar? El 25%. Entonces voy a quitarme los decimales. Voy a redondear la multiplicación de 30 por 0.25 a 0 decimales. Y lo mismo hago para todos los periodos. No se preocupen por punto 51, punto 10, no. A estas alturas lo que interesa es el dato global. Un proyecto o un análisis no se va a caer por 25 centavos de diferencia en un dato específico. Claro, si es 25 centavos multiplicado por 1.000.000, esa es otra cosa. Pero después del punto decimal, no utilicen valores. Por lo menos para el curso. Muy bien. Ahora debo calcular el resultado del periodo, restando a la utilidad antes de impuesto los impuestos. Listo. Ahora bien, debo hacer ajustes. Sumar todo lo que arriba en gastos operativos yo incluí como gasto, pero realmente solo fue para calcular el impuesto correcto. Pero esas depreciaciones yo debo sumarlas al final. Y pues me traigo el dato de arriba. Y lo que consigo al sumar al resultado del periodo son los flujos netos de efectivo. Es decir, le sumo a los 22.50. Ya tengo los flujos de un proyecto, porque son dos proyectos. Vean acá, son dos proyectos. Como la estructura ya la tengo dada y lo único que cambia es esto, para este proyecto, esto es equipo electrónico. La vamos a poner así. Equipo electrónico. Pero hace falta calcular el otro, para el equipo mecánico. Toda la estructura de gastos y costos continúa siendo la misma. Lo único que varía es lo que obtengo de utilidad marginal. Regreso al estado de resultados y digo, primer año 90, segundo año 120, tercer año 143, cuarto año 150 y último año 153. Como ya toda la estructura de gastos y gastos estaba calculada, automáticamente el Excel me está calculando hasta los FNO. Y noten que el impuesto es diferente. Y que los resultados de los periodos son diferentes en ambos escenarios. Muy bien. Habiendo hecho esto, lo único que resta es comenzar a estructurar los otros flujos.
Listo. Ahí estamos. Tengo ya los flujos netos operativos de ambos escenarios. Regresemos al enunciado. ¿Qué más están solicitando? Primero, calcular los flujos netos de operación, ya está. Luego, el ingreso neto inicial por la compra de cada uno de los equipos. Y eso implica tener de memoria una estructura que dimos acá en el curso, con base en estos datos. Lo primero que vamos a hacer es, aquí, vamos a calcular el cash flow terminal. Vamos a poner inversión y cash flow terminal. Cuando vimos esto en clase, se dijo que para eso hay una compra de un activo nuevo, que en este caso le vamos a poner el activo B. ¿En cuánto se tiene que comprar en cada uno de los proyectos? Aquí está. El electrónico cuesta 625,000 y 550,000 el mecánico. 25 y 500,000. Voy a hacerlo más a la derecha porque necesito espacio para calcular esto. Ven, aquí es un subtotal y aquí es un total. Para comprar ese activo nuevo B, yo debo vender un activo. El activo en uso se vende en cierto valor. Miremos. Acá arriba nos dicen, para adquirir cualquiera de los dos equipos, el de 625,500 o 550,000, vamos a ver. Sí, aquí había un error. Es decir, aquí dice 625,500 y aquí 625,000. Vamos a tomar 625 como el correcto, aunque eso no nos va a variar nada. Para adquirir cualquiera de los dos equipos se ha localizado un interesado en la compra del que actualmente está en uso y que ha concretado su interés en comprarlo por 125,300. Bueno, entonces, ¿en cuánto se vende el activo usado? 125,300. Y este es el activo en uso, que sería el activo A. ¿Qué dice además? El equipo a vender como usado se compró hace 3 años por 250,000. Ah, entonces debo calcular depreciaciones. Y se depreció anualmente de forma lineal, dice, registrándose depreciaciones por $50,000 anuales. Miremos, hay que estructurar depreciaciones. Valor de compra del activo. Número de años de vida útil. Valor anual de depreciación. Por ejemplo, en este caso, dice que el equipo a vender como usado se compró hace 3 años en 250,000. Aquí. El usado, que es el activo A. Y que se depreció linealmente. Entonces, vamos a tener que hacer cálculos. Periodo 0, 1, 2, 3. Le voy a poner descripción y le voy a poner compra. ¿En cuánto se compró este? En 250,000. Y aquí vamos a tener depreciación, saldo de activo. En el momento de la compra costaba 250 y así se medía. Pero después de un año
se deprecia. ¿Por cuánto dice esto que se deprecia? 50,000. Quiere decir que los años de vida útil están influenciados por la división de 250,000 dentro de 50,000. Este activo entonces fue comprado por 250,000 para depreciarse en 5 años por 50,000. Entonces, ¿qué depreciación en el pasado sufrió ese activo? 50,000. Así se fue ajustando el valor del activo por la depreciación que sufre. La última columna que dice saldo del activo es 250,000 menos 50,000. Y tengo en el año 3 un valor en libros de 100,000. Miremos si en ese periodo yo debo hacerlo, porque con los flujos que me dan, ¿cuántos años son? 1, 2, 3, 4, 5. Deberá considerar 5 años, salvo que en el enunciado, como en este caso, dice que el activo que se va a vender en 125,300 se compró hace 3 años en 250,000 y se depreció anualmente de forma lineal registrando depreciaciones por 50,000 anuales. El valor de la depreciación ha sido constante durante los últimos 5 años y continuará registrándose por ese valor en el futuro. Bien, en este caso, dice que se ha localizado un interesado en el equipo que actualmente se usa y que ha concretado su interés en comprarlo por 125,300. Yo con esto, yo tengo aquí un valor en libros del activo. Ese valor en libros es el valor de la compra menos todas las depreciaciones que se han hecho. Y este activo tenía en uso al momento de la venta 3 años. Si se depreció 3 años por 50,000, 250 menos 150,000 son 100,000. Ya tengo el valor en libros, que es el que necesito para el activo A, que es el que estaba en uso. Y eso me lleva a considerar el cálculo de justo la inversión inicial. Entonces, se vende el activo en 125 y hay que restarle un valor en libros por el valor que ya había indicado. En este caso, me voy a la hoja de prestaciones y voy a traer el valor en libros de ese activo usado. Son 100,000. Y la diferencia va a ser igual a ganancia en venta de activo A. Sería, voy a quitar aquí esto, 125,300 menos 100,000. La ganancia del activo usado en el mercado da una ganancia de 25,300. Pero sobre eso hay que pagar impuestos sobre ganancias de capital. Es el 10%, no es el 25%. Entonces digo, 25,300 por punto 10 son 2,530. Ahora tengo que calcular la ganancia neta en venta del activo A. Serían los 25,300 menos 2,530. En este momento, con esa ganancia neta, yo debo sumarle el valor en libros de nuevo. Llego para acá y aquí le pongo ingreso neto a caja, que serían los 22,000 que recibí más 100,000 del valor en libro. ¿Por qué se hace esto? Porque es necesario determinar cuánto se paga de impuesto. Si yo al final digo que se vendían 125,300 y el resto 2,530 de impuestos sobre la renta, quedan 122,770. ¿Alguien se perdió en estos cálculos? ¿Todo va bien? Todo bien. No se vayan a dormir. No, todavía no. Solo el porcentaje de impuestos, que es del 10%. Disculpe, ahí me perdí. ¿Dónde lo sacó el 10?
Dije, hay 3 fuentes de renta, cuando explicaba hace un rato. Para pago de impuestos sobre la renta hay 3 fuentes. Lo primero son actividades empresariales, en las que se paga un 25%. Los segundos son impuestos sobre ganancias de capital. Esta es una ganancia de capital que paga un 10%. Y lo tercero es impuestos sobre actividades asalariadas en relación de dependencia. Esa ya no aplica. 25% para ganancias de operación, que aquí lo calculamos. Estamos hablando del flujo neto de la operación con impuestos del 25%. Pero aquí es una ganancia de capital al 10%. ¿Alguna duda? Gracias. Ok. Listo, entonces hay un ingreso neto a caja de 122.700. Ok. Pero esos 122.700 me sirven para pagar la compra del activo nuevo. Egreso neto de caja por compra de activo. ¿Cuál es el activo que voy a comprar? El B. Sería 625.500 menos 122.770. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, Lick. Sí, Lick. Muy bien. Entonces, este es el equipo electrónico. Ahora vamos a hablar del equipo mecánico, que cuesta 500.000, pero tiene el mismo cálculo. Solo voy a restar los 122.700 y me da como resultado un egreso neto de caja por 502.000 en el equipo electrónico y 377.230 en el equipo mecánico. Eso es lo que de la caja está saliendo. Pero ¿cuál es el valor de la inversión? Estos dos valores. Esto es lo que está saliendo neto de caja. Bien, ahora me hace falta terminar de calcular este es el valor de inversión y egreso neto de caja. Esto es lo que calculé acá. Ahora necesito calcular el cash flow terminal, que también se llama CFT. ¿Cómo voy a hacer ese cálculo? Exactamente igual que hice este otro. Lo único es que el efectivo ya no lo compenso para comprar otro activo, sino que me queda en la operación. Y lo que hago es copiar exactamente todo, exceptuando algunos valores que voy a tener que modificar acá. Muy bien, pasó el tiempo, pasaron 5 años y ahora, ¿cuál vamos a vender? ¿El A o el B? Vamos a vender el B después de usarlo. El activo en uso en el futuro. Eso creo que les aclara más. Hay una venta de un activo por cierto valor y aquí lo dice 125.300, pero más adelante tiene que decir también algo más de los nuevos activos. Vamos a ver. La utilidad marginal, los gastos de operación. Aquí dice, ¿ven? Los activos adquiridos como nuevos al momento del análisis del proyecto se venden en el 5.º año como equipo usado con un precio de equipo electrónico, se vende en 450.000. ¿No? Y el mecánico, ahorita vamos a ver en cuánto se vende. Muy bien, el equipo electrónico en 450.000. Ahora vámonos con el equipo mecánico. Ese se vende en 380.000. Pero ojo, necesito el valor en libros. Entonces tengo que regresar a esta pestaña, hacer el mismo cálculo, pero para el activo B. Valor de compra del activo, están diciendo que son originalmente $625.000.
Y dice que se va a depreciar, en este caso, a 12 años y medio, porque se va a depreciar a una velocidad de 50.000. Y ahora no solo tengo que llegar al 3, tengo que llegar al año 5, 3, 4 y 5. Listo. En este sentido, en el año 5, el valor en libros, aquí estoy hablando del equipo electrónico. Voy a copiar este mismo cuadro para abajo y le voy a poner equipo mecánico. Ahora, el equipo mecánico cuesta diferente. Se va a comprar en 550.000. Y eso se va a depreciar en 11 años, ya no en 12 años y medio, porque la velocidad de la depreciación no la estamos cambiando. Según el enunciado son 50.000. Y aquí ya tengo el valor en libros del equipo mecánico, 300.000. Regreso al cálculo de los flujos y sé que el valor en libros del equipo electrónico en el año 5 sería de 375.000. Y el valor en libros del equipo mecánico en el año 5 sería de 300.000. Entonces se generan ganancias diferentes. Se calcula el 10% sobre esas ganancias, se calcula la ganancia neta después de impuesto y se suma el valor en libros. Quiere decir que de 450.000 que yo recibí al vender el activo, le pagué a la SAT o a la institución fiscal 7.500 y me quedan 442.500. Pero para hacer este cálculo que yo hice hay que construir todo el escenario. Ahora, esto es al final del plazo. ¿Cómo quedarían en un diagrama de tiempo-valor esos valores que acabo de calcular? Si se dan cuenta, voy a 1000 por hora. Y así toca. Pues solo es un repaso. Muy bien, entonces aquí tengo un 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tengo el momento de la inversión, que es el año 0. Y después tengo esto más 1, 2, 3, 4, 5. 5 años. Eso es lo que me está dando el tema. Ahora, ¿cuánto voy a invertir en el primer caso? 625.500. ¿Qué es lo que cuesta el equipo electrónico? Ahora, ¿qué flujos van a venir de regreso? Ahora vamos con los flujos netos operativos. Ya sabemos que acá A y sub 0. Yo cambio de letra, ahí ya se ve. Esto es así. Y los demás flujos son flujos netos de la operación del año 1, por ejemplo. El año 2. El año 5. ¿Sí? Es lo que yo ya calculé, ya lo tengo. Pero esos son ingresos. Por abajo van las salidas y por arriba van los ingresos. Ya, entonces, primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año. Los flujos netos de la operación serían los que calculé aquí en los flujos netos de la operación, que serían 72.000. Esto lo voy a tener que dividir entre 1000 para que me dé, ahí está, 625.5. Que realmente son 625.000 según habíamos dicho. Son 72.000 y 96.000 y 147.000 y
156,000 y 179,000. Listo. Tengo los flujos netos de la operación. Acá son ingresos. Voy a ponerlos con fondo verde. Y este lo voy a poner con fondo rojo. Ahí está. Esto significa que es una salida y estos son los ingresos. Pero adicionalmente está el flujo terminal. Es decir, vendo los activos al final del plazo. Ahora, ¿cuánto me dan al final del plazo, al final del año 5, por el activo que compré, que originalmente costaba 625,500? Me voy a acá, a ver la inversión. Y acá en el flujo terminal, el equipo electrónico son 442,500. Listo. Ya tengo todos los flujos asociados. Por eso es que decimos que al final se tienen que consolidar los flujos. ¿En qué sentido? Si lo hago de forma, ya no en un diagrama de tiempo-valor, sino en un tabular. Pero 1, 2, 3, 4, 5. En el año 0, yo estoy invirtiendo 625,500, pero en el año 1 yo estoy recibiendo 72, en el año 3, en el año 1 72, en el año 2 96, en el año 3 147, en el año 4 156 y en el año 5 es la suma de ambas cosas. Y lo voy a separar acá. Sí. Quiere decir que voy a tener que considerar la inversión inicial, que sería I sub 0, en temas de la anotación en finanzas. ¿Ah? ¿Listo? Está la inversión inicial. Ahora son los flujos netos de la operación. Y ahora es el flujo terminal. Y el flujo terminal siempre se coloca en el año 5, cuando estoy cerrando la operación. Y ahora debo sumar para calcular los FNE. Y pueden notar la diferencia entre FNE y FNO. Son dos cosas diferentes. Con los FNE yo voy a tener que calcular todas las variables del proyecto. Listo. Ya tengo todos los flujos netos de efectivo que me permiten calcular las variables del proyecto. Son de flujos, que es la otra hoja que estoy calculando ahorita. ¿Qué voy a hacer para calcular el resto de datos? Es decir, evaluación de proyecto. Son dos proyectos, si se recuerdan. Yo solo estoy ahorita haciendo cálculo de un proyecto. Para evaluar el proyecto yo tendría que considerar justo estos valores. El periodo y los flujos netos de efectivo. Ahí está. Y lo que procede es tasa de descuento, WACC, costo de oportunidad de capital, REMA. ¿De dónde me voy a ir a traer esto? Del cálculo que ya hice del WACC, 14.3%. Es más, le voy a decir que me lo redondee a un decimal. Redondear este valor a 2 decimales. ¿Vean? Por supuesto que si le quito el signo de porcentaje y le digo solo coma, es 0.14. Vamos a aproximarlo a 4 decimales, 14.30%. ¿Ya?
Ya de aquí para adelante ustedes ya saben que deben calcular. Es decir, tienen que construir un factor algebraico. El factor algebraico sabemos que es el resultado de la fórmula de matemática financiera para calcular el valor presente neto. En este caso es 1 más R o más I, algunos autores, elevado a la menos N, en donde menos N es el año. Tendría que ser acá. Aquí sería 1 más el factor de descuento acá. Déjenme cambiar la español. Aquí está. Eso más 1 más 14.3. Ahí está. Ahora, esto es elevado a la menos n, que sería esto que está acá. Incluido menos n. Ahí estamos. Ya tengo el factor algebraico de todos los periodos, porque al copiarlo para abajo, es la menos 1, la menos 2, la menos 3, la menos 4. Ahora necesito calcular un factor decimal para poder calcular el valor actual neto. Decimal. Sería, vamos a agarrar la potencia de 1 más 14%. Eso es elevado a la menos 0. Cualquier número elevado a la 0 da la base. Y ahora me puedo calcular todo. Ya tengo el factor decimal. Ahora, para calcular el flujo de neto actualizado, debo multiplicar el factor decimal por 625.500. Y eso es, vamos a dejar en 0. En 1, que es como está ya. ¿Listo? Copio para abajo y obtengo estos datos. Solo miremos si este flujo está bien. H27, 442 más 179, 621. Todo está bien. Ya con estos datos, yo aquí ya puedo calcular la sumatoria que me da el valor neto actual, BPN, vaya a N, valor neto actual, como quieren llamarle, pero es lo que cuesta hoy el proyecto, $19,400. Recuérdense que el valor actual neto es la ganancia monetaria, la TIR es la ganancia porcentual que está reeditando el proyecto. Y aquí está generando resultados, $19,400, pero 5 años para recibir eso por una inversión de 625.500 no es coherente. Imagínense 19.4 dividido 5 años. Yo recibiría $3,800 por año, dividido 625.000, estaría ganando, pero ni el 1% en un año. Este proyecto a todas luces no va a convenir. Pero igual hay que terminar de calcular el beneficio-costo, que ya sabemos que es la sumatoria de todos los flujos positivos dividido el valor absoluto de la inversión. 1.74. Como beneficio-costo, sí, conviene, pero no se está considerando el costo del dinero en el tiempo. El otro es el periodo de recuperación. Ya sabemos que en este caso
debiera considerar el periodo y el flujo neto de efectivo. Voy a ir a traerlos ahí arriba. Listo, ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien, sobre esta base, yo puedo calcular un saldo de I sub 0, que sería el saldo de la inversión. ¿Cuál va a ser el saldo de la inversión? Al momento de invertir, 625.500. Y luego, tengo que sumar el resto. Cuando ese saldo de la inversión se evalúa en el año 0, es porque no he recuperado nada. Pero en el año 1 recupero 72.000 y quedan por recuperar 553. Pero en el año 4, que yo tengo por recuperar 154.500, recupero 621.500 y me quedan 467.000 en el año 5. Cuando hablamos del periodo de recuperación decíamos que hay que tomar 3 datos. Número de periodo antes de recuperar. Ese está acá, en el 4. Porque antes de recuperar, se recupera en el 5. Antes es el 4, que sería aquí, 4. Y luego dice, en ese momento, tome el valor absoluto de lo que está por recuperar, que serían 154.500, y divídalo dentro del flujo siguiente, que sería 621.5. Eso me va a dar a mí el periodo de recuperación, que sería 4 más el valor absoluto de 154.500 dividido 621. Listo. Me quedan 4 años y la fracción de un año al 24%. Entonces, años serían 4. ¿Y meses? ¿Cuántos serían? Entonces tengo que tomar 0.24859212 por 12 meses que tiene el año. Y veo acá que son 4 años y 3 meses. Ya tengo 3 datos. Lo otro es calcular la tasa interna de retorno. Por favor, ustedes para validar en el examen van a poderlo hacer como yo lo estoy haciendo ahorita. Pero en el procedimiento yo necesito el desarrollo del cálculo de la tasa interna de retorno. Recuérdense que la mitad de la respuesta es el dato numérico que tiene que estar correcto. Y la otra mitad, la ponderación, es el análisis que hagan de sus datos. Y digo por acá, entonces, tasa interna de retorno de este proyecto, la TIR es, y tomo todos los flujos. 15%. 15%. Bueno, muy bien. 15.2%. Todo proyecto es viable considerando lo siguiente. Beneficio-costo, periodo de recuperación, valor acción neto y tasa interna de retorno. Beneficio-costo, 174. Periodo de recuperación son 4 años más 3 meses. Valor actual neto, $19.400. Tasa interna de retorno, 15.2, que habíamos dicho en clase. El beneficio-costo debe ser mayor de 1. El periodo de recuperación tiene que ser menor o igual a n, que sería el número de años que nos dieron, en este caso es 5. El valor actual neto tiene que ser mayor que 0. Y que la TIR tiene que ser mayor al factor R o factor I. Ustedes quieren llamarle, al final los autores le asignan diferente variable. Ahora, ¿cuál es el valor de R? En este caso es el costo de capital que estoy evaluando de 14.3%. O sea, 14.3% es lo que los
lo que debe redituar esta compañía para compensar la expectativa de los inversionistas. Si nosotros estamos por debajo de eso, estamos impactando negativamente el beneficio de los accionistas. Y en el primero conviene, porque es mayor que 1. En el segundo conviene, porque es menor a 5 años. En el tercero conviene, porque es mayor a 0. Y en el cuarto conviene, porque es mayor a 14.3. Ahora, estoy dispuesto a esperar 5 años de una inversión por una utilidad adicional de 0.9%. 0.9% en 5 años. Mejor meto mi dinero al banco, que por lo menos me pagarían el 1%, no el 0.9%. En todo caso, el análisis debiera referir: el proyecto no es viable debido a que se obtienen beneficios superiores al 14.3% en únicamente equivalentes al 0.9% en 5 años. Un periodo largo de recuperación con bajo rendimiento. No quiero nada literal en el examen. Listo. Estamos con el caso más largo que pudieran ustedes recibir en el examen. El resto tienen suficiente material y tienen suficiente información para poder estudiar. De hecho, ya toda la información por semana se fue dejando. Hay videotutoriales y hay elementos. Wow. Este ejemplo no lo va a compartir. Este ejemplo ya está resuelto. De hecho, lo que estoy viendo yo es la resolución. Miren. Yo les presenté la resolución. Aquí está el 14.3%. Y les fui dejando explicaciones. Aquí está. Pero ese no está en plataforma. Claro que sí. Si usted se va para acá, solo déjeme ir al curso. Bien está, licenciado, bien está en plataforma. Claro. Ya. No, aquí estoy viendo otra cosa. Ven un segundito. Aquí está. Se va a actividades. Solución a casos prácticos. Y le da clic al 7. Ahí está el caso número 7 resuelto, que es el que acabamos de resolver. Y ahí está toda la resolución. Inclusive están los dos, porque al final hay que hacer una comparación. Beneficio costo de 2, periodo de recuperación de 2, valor actual neto de 2 proyectos, tasa interna de retorno, hasta una gráfica del tema y el análisis. Está completito. Ese es el caso más largo que ustedes pudieran recibir al hacer el examen. Por favor, no dejen de ponerle atención y cuidado a un proyecto nuevo que también puede venir. Y por favor, no dejen de ponerle atención en el material de aprendizaje, porque de eso ya no hice prueba corta. En el módulo 3, semana 15, el Economic Value Added. De esto ya no hicimos ningún ejercicio como laboratorio, pero está todo el planeamiento teórico y también está abajo, aquí en este video tutorial, la solución. Y en la presentación, por supuesto que fuimos evaluando teoría, historia y cómo se resolvía. El otro tema que no deben descuidar también, por favor, es el último tema que vimos.
el costo marginal de capital. Vamos a ver aquí, estábamos calculando EVA, caso práctico, free cash flow, flujo de efectivo libre, flujo de efectivo libre. Listo. El último caso que vimos en una de las últimas clases fue costo marginal, que en costo marginal de capital, en el caso práctico número 8, yo les presenté ese caso y ya está resuelto. Hablamos de lo que era la estructura de capital, estaba el caso práctico, estaba el cálculo del punto de ruptura, los nuevos costos, el nuevo costo de capital y cómo calcular el costo marginal, que era la diferencia entre antes y después. Esto puede venir también y aquí les dejé una serie de pasos con instrucciones adicionales para que ustedes pudieran obviamente tener un resumen, una infografía o un resumen tipo infografía de cuáles son los procedimientos para calcular el costo marginal. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo tengo una duda. Al momento de cambiar el factor algebraico, como tiene que dar pues el valor que es menos negativo y el valor positivo que es como que más cercano a cero. Pero ahí tengo la duda, ¿no existe un límite al momento de poder elegir la tasa? Pues de ir probando la tasa, puede ser un 20, un 30, un 40 o no sé, ahí siempre me ha dado esa duda. Yo les dejé información cuando vimos el cálculo de la tasa interna de retorno en el curso en material de aprendizaje.